la última que vamos a tener con él en el cargo, con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a quien le agradecemos haya venido al estudio de Pauta para dialogar diversos temas de actualidad. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Claudio y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Claudio y Gerardo. Bien, comenzando una semana importante para el país. Ya vuelven las bendiciones, como dicen coloquialmente, a clase y ya las familias comienzan a prepararse para todo ello. De momento, todos los delegados de Chile están desplegados para que el operativo sea lo más llano posible. Subsecretario, vamos por Y partes. campaña de vacunación ayer domingo también. Sí, que vi que la ministra hablaba de una campaña de vacunación justamente para entregarle al próximo gobierno, ¿cierto?, el avance de esta vacuna, porque las cepas de la influenza vienen más rebeldes. Todo el traspaso de mando, yo creo que ese tema es muy relevante, siempre ha recaído sobre la Subsecretaría del Interior. Esto se ha ido, por una parte está como la parte administrativa, pero también en esa parte administrativa hay conflictos entre el gobierno. Tenemos reunión del presidente Boric con José Antonio Kast por el famoso cable submarino chino. Entonces, ¿qué tan republicana va a terminar siendo esta ceremonia cuando vemos que lo que ha ido sucediendo es que se están tensionando las relaciones entre un equipo y otro? ¿Se traduce así con las personas que están conversando en el protocolo, cómo se va a hacer todo esto? Sí, bueno, todos los cambios de mando tienen sus propias características. Sus bemoles. En febrero, los febreros de cambio de mando nunca son del todo tranquilos. Siempre hay preocupaciones y tensiones por parte del gobierno entrante, pero también el gobierno saliente tiene que ejercer su rol hasta el último día. Creo que es una reiterativa, cuando uno mira la historia hacia atrás, siempre hay fricciones. Son parte de nuestros ciclos políticos también. En algún momento se ha hablado que es mucha la latencia entre la elección y la asunción del cargo en nuestro país. Y bueno, hemos aprendido a convivir con ello. Y hay dos tensiones claras. Un gobierno que el nuestro hasta el 11 de marzo está llevando a cabo todas las medidas que le corresponden y están bajo su responsabilidad, porque es su deber. Y un gobierno entrante que está preocupado cómo quedan las cosas para adelante. Ahora, en cuanto a las relaciones de traspaso, las que por lo menos yo he estado llevando con mi contraparte, que es Máximo Pavés, he estado junto con el ministro Elizalde en las reuniones junto con el futuro ministro Alvarado. La verdad que el clima que hemos vivido ahí ha sido bastante distinto institucional y republicano, porque es lo que también nos corresponde, ¿no? Pero el debate comunicacional, el debate político sigue abierto, sin duda, pero eso no obstaculiza en ningún momento el traspaso institucional republicano al cual el presidente Gabriel Boric nos ha mandatado. Subsecretario, lo que pasa es que lo que hemos visto en las últimas semanas es una molestia o una crítica de parte del próximo gobierno por el déficit fiscal, una crisis importante porque el tema famoso del cable subterráneo chino es un tema de política internacional donde esto se han ido conociendo información a cuentagota. Entonces, a eso me refiero con la tensión, que al final del gobierno de Gabriel Boric han aparecido situaciones que son complejas para el próximo gobierno. Usted y varias otras personalidades del gobierno han dicho que están entregando un país mucho más estable que el que recibieron. Pero ¿será así la percepción de la opinión pública, considerando que el próximo gobierno habla de que tendrán que tener gobiernos de emergencia? Sí, muy buena pregunta. O sea, la percepción ciudadana y los logros de un gobierno a veces no corren al mismo tiempo, no conectan al mismo tiempo. De hecho, hemos visto cómo gobiernos o expresidentes se terminan de valorizar su trabajo y su obra después de que salen. Ser gobierno es muy difícil y podríamos buscar columnas desde el 2013 en adelante, que tengo un poco de memoria, que empiezan a decir los problemas de gobernabilidad en Chile, los problemas y las dificultades de ser gobierno en Chile, porque básicamente apareces inmediatamente como un frontón frente al malestar ciudadano, que desgasta bastante. Pero eso no quiere decir que las realizaciones de un gobierno no ocurran. En nuestro caso, efectivamente tenemos realizaciones importantes en materia económica. No es ser autocomplaciente, pero también tenemos que situar el Chile del 2022 y el Chile del 2026. ¿Es distinto o es igual? Yo le puedo preguntar a cualquier persona en su hogar, ¿es distinto o es igual el Chile del 2022 con un sueldo mínimo de 350.000 pesos a uno de 520.000 pesos? Veíamos cómo la
diferencia en una columna que publicó a propósito el exministro Jackson ayer, decía cómo la diferencia entre el sueldo mínimo y los sueldos de los altos representantes se había disminuido una brecha de menos de 15, cuando estaba por sobre 40 veces. No es igual, no, es lo mismo el sistema de pensiones, no es el mismo el sistema de pensiones. Es lo mismo la inflación, no es la misma la inflación. Es lo mismo lo que nos está pasando en la macrozona sur, no es lo mismo lo que nos está pasando en la macrozona sur. No estoy siendo autocomplacente porque, mire bien, usted podría decirme, mire, no todo eso es responsabilidad del gobierno. Perfecto. ¿Nada? Tampoco. Entonces, usted tiene que saber también cómo contribuyó a una mejoría del país. Pero es evidente, hay cosas que mejoraron, eso es evidente, nadie está diciendo que el país por inercia. No, las cosas no suceden solas. Yo creo que las cosas se hacen, ¿no? Las cosas se hacen y se han logrado varios, no sé si las metas absolutas que uno desea, porque la vida personalmente uno tampoco las logra, pero se acerca o trata de acercarse hacia allá y eso sí se ha logrado. Pero yo no sé por qué en la política en general, lo digo, falta a veces esa valentía de decir, ¿sabe qué? En esta parte no nos funcionó, o esto nos faltó, o en esta lo hicimos, derechamente metimos la pata. De acuerdo, Gerardo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuesta tanto? Es como que se vieran frágiles al decirlo. De acuerdo, yo no tendría ningún problema en asumir cualquier tipo de autocrítica. De hecho, lo he hecho en su momento. ¿Cuál es su punto, el más alto que usted destaca? Porque digámoslo, el que de los logros obtenidos, ¿y cuál es el que usted dice, no, aquí nos equivocamos y esto no nos salió bien? O sea, evidentemente que soy muy parcial en mi mirada porque me ha tocado 4 años estar involucrado en un mandato que me dio el presidente Gabriel Boric, que era entregar una región de la Araucanía en mejores condiciones de la cual la habíamos recibido. Por lo tanto, evidentemente que para mí ahí hay un gran logro, porque costó mucho, porque es mucho trabajo, porque el esfuerzo interagencial que hicimos, la seguridad, la inversión, el diálogo político de gran altura, las propuestas que quedaron sobre la mesa, las que se implementaron, etcétera. Entonces, para mí, evidentemente que ese es un punto alto. De los hitos altos. Es un hito alto, pero también la mejora económica. Estamos batiendo récords de exportación, estamos bajando el desempleo, se integran más personas a trabajar que nunca en nuestro país. Estamos dinamizando una economía que estaba súper difícil después de la pospandemia. El que cuesta, el bajo. ¿Cuál? Me cuesta ese, en sentido de que está lleno de... No es por falta de coraje ni falta de humildad. Le quiero decir una sensación que tengo yo. Siento que el gobierno ha recibido permanentemente críticas y análisis muy, muy ácidos por parte de todos los sectores. Entonces, uno también tiene que saber defender y también valorar lo que ha visto el esfuerzo de miles de funcionarios. Si yo le tengo que decir como algo que me hubiese gustado hacer distinto, yo efectivamente vemos en el inicio del gobierno, y lo ha dicho el presidente Gabriel Boric también, otro tipo de celeridad y urgencias en materias que estaban siendo más acuciosas para la ciudadanía. Sí, los temas de seguridad fueron notorios, no eran parte, digamos, del repertorio inicial. Y haber ligado la suerte de la primera etapa del... pero no era. No, subsecretario, no era. Cuando llegó Carolina Toá empezó a hacer. Es que yo estuve en Interior precisamente por los problemas que habían en la zona. De hecho, fui trasladado a Interior a propósito de esto, y por eso le digo que sí era, ¿no? El tema es que lo que estábamos heredando también era una crisis de seguridad donde no teníamos las herramientas para poder combatirla en ese primer año. Eso también es parte de constatar cosas. Por ejemplo, equipos especializados para combatir el crimen organizado, el presupuesto inédito que metimos durante estos 4 años en seguridad, las capacidades policiales estaban muy debilitadas, había y la de fiscalía. Pero sí, de acuerdo. Pero hemos visto el reconocimiento abierto el presidente de ha dicho previamente que tuvieron que hacer de la seguridad un tema posterior, digamos. No fue venían con una cosa más refundacional, de hacer cambios más estructurales. No estaba la seguridad en primera escena. Se ha reconocido, lo reconoció la propia Carolina Toá, digamos. Pero mi punto es lo siguiente. En lo que concierne a usted, Víctor Ramos, usted llevó adelante un plan en la Araucanía, un acuerdo por la paz. Fue un trabajo largo. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, con hacerse cargo de la devolución de las tierras. Esto lo vienen intentando gobiernos desde Patricio Elwin en adelante, que fue cuando el tema políticamente toma fuerza. No lo logró Alfredo Moreno, que ha sido una de las figuras como más destacadas. ¿Usted diría que
¿eso es parte del sabor amargo o es parte del sabor dulce? Porque finalmente no aterrizó como se esperaba que iba a aterrizar. Sí, mire, que liderar una estrategia por mandato del presidente sobre la Araucanía nunca va a ser dulce. No, pero uno queda con la sensación de que hay un trabajo, de haber logrado permear un lugar complejo. Yo me quedo con la satisfacción del buen trabajo realizado, no cantando victoria, no alegre, ¿no? Pero ver a todos esos miles de funcionarios que trabajamos durante estos 4 años ahí, y lo digo desde Carabineros, el Ejército. Sí, pero me refiero al resultado. El resultado, déjeme planteárselo desde el punto de vista estratégico, porque nos tienen que evaluar de acuerdo a lo que prometimos. El presidente, de hecho, lo hace público en noviembre del 2022, pero en julio del 2022 ya habíamos tomado la decisión de que estos conflictos, viendo la comparativa internacional y después de yo haberme adentrado durante varios meses en las zonas más complicadas para haber tomado el pulso de agricultores, forestales, comunidades, víctimas de la violencia, y viendo lo que le había pasado a otros países, era imposible resolver un conflicto como este en 4 años. Y tomamos la decisión de decir, bueno, cambiemos la expectativa de que esto se resuelva al final de nuestro periodo, sino que habilitemos una ruta de Estado, que es lo que han hecho otros países, que transitan durante 2, 3, 4 gobiernos incluso, para ir dándole un carril y una solución. Y yo creo que en ese sentido nosotros hicimos una estrategia que se basó en una seguridad que habilitara todo, la inversión del Plan Buen Vivir. Llegamos con inversión a cada una de las comunas por primera vez con el Ministerio de Obras Públicas en las zonas más complicadas como Arauco y Mayeco. Eso no es baladí, porque eso habilita que tengas un Banco Estado en Ercilla, o que tengas un proyecto de vivienda por primera vez en Tirúa, o que tengas una ocupación total hotelera y de verano en Yeuyeu y en Lanalhue, donde eran lugares absolutamente que estaban tomados por la violencia. Pero también te habilita un diálogo político que permite que hoy día, a través de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, tengas la mejor de las propuestas para resolver el problema de tierra. Sí. Con una consulta que está suspendida, pero también con un proyecto de ley de reconocimiento constitucional y un proyecto de reparación ingresado también al Congreso por temas de víctimas. Entonces, en lo concreto, mucha gestión para que la inversión llegara y para que la seguridad se implementara, y hoy día las comunas están mucho mejor. De hecho, disminuimos la pobreza multidimensional y también disminuimos el desempleo en la región. Y en el diálogo político, propuestas concretas que quedan como ruta posible para el siguiente gobierno. En estas últimas semanas, desde la propuesta que se hizo de los 1000 logros, creo que se llamaba la propuesta que hizo el gobierno que duró poquito, digo, en la... Mala idea, ¿no? Bueno, pero en eso... Me miró Víctor Ramos. Entonces, pero lo que le quiero decir... Muchos más, yo te puedo decir 2000. Pero lo que le quiero decir es que hemos visto el despliegue de ministros, subsecretarios, están todos como apurándose para hacer un balance positivo, pero hay un dato político, y la política usted sabe que finalmente en ese sentido es brutal. El dato político es que con todos esos logros que usted dice, la ciudadanía votó. Y votó por José Antonio Kast y por el proyecto de una derecha más derecha que la de Belín Matei, y ganó por una diferencia bien arrolladora. Sí. O sea, quiere decir que finalmente esto que ustedes en el gobierno necesitan salir como a recordar frente a la ciudadanía, no tuvo un valor, no parecía ser que no tuvo un valor frente a la ciudadanía, ni un reconocimiento de que hayan habido todos esos logros. Entonces, ese también es un dato, que es como el contraluz del balance positivo que se está haciendo. ¿Cómo calza los dos puntos? Como le digo, el análisis que hemos hecho, y al menos también lo ha liderado el propio presidente, ¿no? Venimos de un ciclo de alternancias en el poder en Chile que ya es una constante. O sea, no hay ningún proyecto que pueda entregar la banda presidencial a un proyecto de sus propias filas. Y eso desde que la expresidenta Michelle Bachelet I le entrega la banda al expresidente Sebastián Piñera I. De ahí en adelante, usted lo que ha tenido es una alternancia. En América Latina tampoco vemos experiencias de entregar la banda presidencial a tu propio proyecto. Hay un malestar general de la ciudadanía a propósito de todo lo que ha venido ocurriendo con la economía, con la pandemia también, que se agudizó, de desconfianza frente a las instituciones, y que evidentemente que los gobiernos somos la encarnación de ese malestar muchas veces. Entonces hay mucho voto de castigo. De hecho, la literatura lo está mostrando como el voto obligado, esos 5 o 6 millones de personas que entran a votar obligatoriamente en la política, está bastante molesta con la política, bastante molesta con las instituciones, y la encarnación de eso probablemente vaya a ser el gobierno.
Ahora, ¿eso quiere decir que todo lo que hicimos estaba mal o tenemos que entonces decir, no, entonces nada de esto resultó, no mejoramos en ningún... No, en lo absoluto. Son carriles paralelos. Una elección también se basa mucho en campañas que no son ajustadas a la verdad, tal cual como lo dijo el ministro Álvaro Elizalde ayer. Nosotros vivimos una campaña permanente de mentiras sobre lo que estaba ocurriendo en el país, de un Chile que se caía a pedazos. Eso es absolutamente mentira. Usted lo puede ver en cualquier cifra económica, en cualquier cifra de desarrollo que usted esté midiendo. De hecho, el país va mejorando, pero se instaló un relato como que Chile se caía a pedazos. Y eso es falso. Ahora, ¿qué puedes hacer frente a eso? Bueno, eso le corresponde a las fuerzas políticas, porque nosotros también estábamos ocupados en gobernar y en ir mejorando las cosas, ¿me entienden? Entonces, no nos podemos hacer cargo al mismo tiempo que gobernamos y que estamos respondiendo a las urgencias de la ciudadanía, también de cómo se defiende al progresismo y la utilidad que ha sido para el país. Usted escucha al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entonces se entendería que si a José Antonio Kast le pasa lo mismo, podría ser víctima de lo mismo, es decir, no necesariamente porque lo haga tan mal, sino que porque hay un voto castigo, porque hay un descontento general, porque hay mentira en el aire, es decir, podría pasarle perfectamente lo mismo. No tengo la capacidad de proyectar eso. ¿Usted consideró que las tendencias son no entregarse al mismo color político? ¿A él ¿por qué no? ¿Por qué sería una excepción a eso? Hoy esa es la tendencia, ¿no? Hoy esa es la tendencia que podemos constatar hacia atrás y en el presente. Yo la verdad que sobre el gobierno siguiente, y lo he dicho en todos lados, le deseo lo mejor, porque si les va bien a ellos, le va bien a Chile. En la agenda en que me ha tocado llevar a mí es muy difícil. Y también le he dicho que creo que el diálogo con la oposición siempre fructífero para esa zona ha traído beneficios concretos y el cómo ellos después lleguen a gobernar, espero que sea siempre por el bien superior de la patria y del país, porque creo que eso es lo que contribuye al beneficio concreto de la vida real de la ciudadanía, en su bolsillo, en su hogar, en su barrio, que es donde le interesa a las personas. ¿Qué cosas se aprenden gobernando? Lo digo porque usted resaltó algunas cosas en la Araucanía que son ciertas, es decir, bajó ostensiblemente la violencia, hubo un mejor crecimiento, etcétera, hubo progresos allí. Pero su mismo sector inicialmente tenía mucha reticencia, hablaba del Gualmapu, de la militarización del Gualmapu. Votaba en contra de la ley del robo de madera, votaba en contra y revisé los votos, así ocurría. En temas de seguridad, ley antiterrorista. Pero después eso empezó a cambiar y después empezó a votar a favor, por ejemplo, de mantener estado de excepción ahí en la zona. ¿Por qué al principio se consideró que todo eso no debía ser y después sí? ¿Qué se aprendió ahí? Lo que te faculta un gobierno, muchas veces una oportunidad, y es un honor también servir a Chile, es estar en terreno y poder constatar las realidades de una forma mucho más profunda, sobre la base de la evidencia, ¿no? Y de tomar las vocerías locales. Era distinto lo que piensa Santiago, en general piensa de una manera muy equivocada la Araucanía, no solamente mi sector político. Todos los sectores políticos. Y de hecho muchas veces utilizan a la Araucanía para un debate que se está dando más bien de desgaste entre las fuerzas políticas en Santiago y agudizan la polarización en el sur que no trae ningún tipo de beneficio allá. Creo que es importante también la evidencia de observar en terreno cómo logras producir empleo, producir desarrollo, para sectores donde no llegan todas las industrias y no llegan todas las actividades privadas como las que llegan en la capital o las que puedan llegar en las zonas más urbanas del país. Por lo tanto, pero eso es una crítica para todos los sectores políticos, el mío inclusive. A mí me tocó ir a decirle a mi sector político el 17 de mayo que íbamos a decretar estado de excepción constitucional. ¿Al Frente Amplio? Sí, al Frente Amplio y a todo el progresismo. Evidentemente que estaban molestos, pero evidentemente que yo supe expresarles con evidencia los problemas que estaban ocurriendo y por lo tanto pedirles... A buenas y a primeras no querían. Es que a buenas y a primeras a nadie le gusta que haya un estado de excepción, pero lo que quiero decir es que cuando tú eres gobierno, una de las cosas que se aprende es que no puedes estar permanentemente hablándole solamente a los tuyos porque tienes que tomar decisiones que tienen que ir en beneficio del país. Y la última pregunta en ese sentido, Víctor Ramos, subsecretario del Interior, hasta poquitos días más. En su experiencia de gobierno, ahí más conectado con la realidad que con los anhelos, ¿qué llamado haría usted a su mundo político, al Frente Amplio, al Partido Comunista, a las izquierdas, su rol de opositor con José Antonio Kast? ¿Cuál sería su llamado
desde su experiencia de gobierno? O sea, yo creo que no ser una oposición como la que vivimos nosotros en nuestro gobierno. La oposición que nosotros vivimos en nuestro gobierno fue, y ya habrá tiempo para verlo, pero la campaña y la última campaña creo que es reflejo de la dureza. ¿Toda la oposición se refiere o se refiere a alguna en específico? ¿Se refiere a republicano o se refiere a Chile? No voy a empezar a hacer no puedo hacer el análisis ahora de detalle. En el fondo es como ante la pregunta de qué recomendaría. Yo creo que una oposición debe basarse en evidencia para poder corregir y fiscalizar y mover a otro gobierno, ¿no? de posición, basado en la evidencia, basado en un debate. Siempre con información verificable, siempre basado en la verdad, y yo creo que eso es lo que puede contribuir a una mejor realidad de vida para todos los chilenos, materialmente. Yo creo que nosotros hicimos esfuerzos permanentes de diálogo con la oposición, y eso quizás también nos faltó ponerlo más en valor. Llegamos a acuerdos en muchas materias, y logramos con eso mejorar la vida de la gente. En pensiones, por ejemplo, más de 1.300.000 personas hoy día están percibiendo una pensión gracias a estos acuerdos que lideró el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, lo que quiero decir, los acuerdos sí se traducen en una mejora dentro del hogar de los sectores más populares de nuestro país, y el progresismo nunca debe perder esa perspectiva. Bien. Y no porque te hayan tratado como te han tratado, no porque te hayan hecho una posición como la que te hicieron, nosotros vamos a tener que tomar el mismo camino. El argumento en todo caso de la derecha es que también ellos vivieron una oposición muy fuerte cuando ustedes eran oposición. Digo, es que esto va como en una rueda, pero se nos va el tiempo. Discreparon, dicen. Podría discrepar, podría conversar sobre eso mucho rato, y quizás después del 11. Después del 11 voy a tener que quizás un poquito más de margen para poder hacer análisis, ¿no? Ahora, en el fondo, lo importante, estamos combinando las realizaciones de este gobierno, el balance sobre la zona sur, que para nosotros, no obstante los dolores presentes, es muy distinto al 2022. Estamos en una situación donde también hemos hecho un llamado. La inversión llegó a todos los lugares de la región de la Araucanía, la inversión pública, falta la inversión privada, así que también un llamado a todo ello. Voló el tiempo. Víctor Ramos, subsecretario del Interior, muchas gracias por estar aquí en Primera Pauta, y muchas gracias más porque siempre estuvo muy disponible a venir hasta los estudios de Radio Pauta para conversar incluso Acuerdo de la Paz y todo. Y toda esa etapa, de todo. Así que muy amable, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a en ustedes. Su vida civil. Que siga buena vida. Ya,